las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que dijo hace libre, es libre en verdad. Al que dijo hace libre, es libre en verdad. Al que dijo hace libre, es libre en verdad. Al que dijo hace libre, es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad. Hay Hermanos, que el Señor les bendiga. Sean todos ustedes bienvenidos a la transmisión del día de hoy, domingo 28 de marzo del 2021. Es un gusto para nosotros verles conectados a través de estas plataformas. Vamos a dar inicio con nuestro culto de adoración a nuestro Dios. Les invito a hacer una lectura bíblica
Desde su hogar, busquen en su Biblia el pasaje que se encuentra en el libro de los Salmos, en su capítulo 95, y daremos lectura de los versículos 1 al 6. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande, y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra, y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Amén. Los invito a orar, hermanos. Inclinemos nuestro rostro y oremos. Señor Dios Padre nuestro, gracias te damos por el día de hoy. Te damos gracias especialmente por la vida de cada uno de mis hermanos que siguen esta transmisión. En tus manos ponemos al pastor que nos impartirá tu palabra el día de hoy. Te pongo también en tus manos la vida de cada uno de los hermanos que hacen posible esa transmisión. Señor, también te pido especialmente por los hermanos que están pasando una situación difícil, ya sea salud o económica. Te pido que tú los guardes, Señor. En tus manos todos te los dejamos. En tus manos te dejamos este servicio. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Leamos, hermanos, el libro de Apocalipsis en su capítulo 5 de los versículos 11 al 14. Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Hermanos, los invito a entonar ahora el himno número 103 al Salvador Jesús. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Salmos 34:1. Salvador Jesús, canciones por doquier, con gratitud y puro amor, entone todo ser, a quien nos redimió, en
La muerte de nuestro Señor Jesucristo también nos trae, además de la salvación, también nos trae paz, consuelo y esperanza. En este momento vamos a orar. Quizás usted traiga algún problema, alguna carga, alguna aflicción. Quizás usted esté viviendo un momento de incertidumbre por la pandemia. Quizás, ojalá que no sea así, que no sea el caso. Quizás tenga algún familiar contagiado y no sabe qué hacer. O simple y sencillamente tiene un problema. Todos tenemos problemas. Entonces acerquémonos al Señor. Él nos invita a que nos acerquemos a Él. Él es nuestro pastor. Oremos al Señor con esa inquietud, pero también con ese deseo de que Él se acerque a nosotros para aliviarnos con nuestras cargas. Oremos. Padre Santo, si tú no escatimaste a tu propio Hijo, sino que de una manera premeditada, voluntaria y como un acto de amor enviaste a Jesucristo a la tierra y lo enviaste a la cruz, que es el valor más preciado que tenía, Señor. Entonces, con esta confianza podemos acercarnos también para pedirte que tú seas con nosotros. Tú conoces, Señor, nuestras aflicciones, nuestros temores, nuestras inquietudes. Tú conoces, Señor, nuestras angustias. Escucha nuestra oración. Inclina tu oído, Padre, para escuchar nuestro ruego, nuestra súplica, y respóndenos, Padre, conforme a tu santa voluntad. Capacítanos, Señor, para entender tus propósitos y tus planes. Consuela los corazones afligidos. Llénanos de esperanza, Padre, de paz, de quietud, y ayúdanos a descansar en tus promesas. Bendecimos tu nombre, en Cristo Jesús. Amén. Leamos ahora, hermanos, el libro del profeta Isaías en su capítulo 53, de los versículos 1 al 5. La palabra de Dios dice de la siguiente forma: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Vamos a entonar ahora, hermanos, el himno número 323, en Jesucristo, el Rey de Paz. La palabra de nuestro Dios dice: Él es nuestra paz, Efesios 2:14. En Jesucristo, el
Leamos nuevamente el libro del profeta Isaías en su capítulo 6 de los versículos 1 al 3. Leamos todos juntos. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Cantemos ahora, hermanos, Agnus Dei. Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Apocalipsis 19:6. Muy buenas tardes, hermanos. Bendiciones, Dios les bendiga nuevamente. Nuevamente estoy con ustedes para continuar con la predicación acerca de la vida y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Hoy en esta tarde vamos a considerar lo que dice las Escrituras, el Evangelio según San Mateo. Estaremos hablando acerca de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Hablaremos acerca de la muerte necesaria de nuestro Señor Jesucristo, conforme a lo que dice la Biblia. Entonces, Mateo 26, considerando los versículos 48 en adelante, dice: y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles?
Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Voy a considerar el versículo 54. El versículo 54 prácticamente es una pregunta. Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Y luego el versículo 56 dice: mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. La pregunta entonces es: ¿la muerte de nuestro Señor Jesucristo era una necesidad? ¿Cuál fue el verdadero propósito del sacrificio de nuestro Señor? ¿Por qué murió Cristo? Bueno, la Biblia nos dice el por qué. La Biblia nos habla de que la muerte de nuestro Señor Jesucristo era una absoluta necesidad. Conforme a lo que dice Mateo, era en primer lugar para que las escrituras se pudieran cumplir. Y para eso tenemos que entender lo que dijo David 1000 años antes de que Cristo viniera, 1000 años antes de que Cristo fuera a la cruz. Consideremos solamente lo que dice el Salmo 22, solamente algunos versículos nada más para entender lo que estoy diciendo acerca de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que era una necesidad absoluta. Dice el versículo, capítulo 22 del Salmo, considerando los versículos 7, 8 y 18, la Escritura dice: todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Y luego el versículo 18: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Literalmente, estos 3 versículos se cumplieron en la persona de nuestro Señor Jesucristo cuando Él fue llevado a la cruz. Es decir, David predijo, profetizó la muerte de nuestro Señor Jesucristo 1000 años antes. David ya había expresado el cómo iba a morir, las palabras que tenía que pronunciar el Señor Jesucristo en la misma cruz. Cristo murió porque las escrituras tenían que cumplirse. Otro ejemplo tan claro, tan contundente, es lo que el profeta Isaías pronunció 700 años antes, aproximadamente 700 a 750 años antes. El profeta dijo acerca de la persona, acerca de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Él dijo: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Es sorprendente de la forma como el profeta visualizó. Es como si él estuviera al pie de la cruz
contemplando la muerte de nuestro Señor Jesucristo, solamente que 700 años atrás. Desde luego el profeta fue inspirado. Desde luego que el profeta dijo lo que iba a suceder acerca de Jesucristo por inspiración divina. Y tenía que cumplirse, porque la palabra de Dios es veraz. La palabra de Dios se tiene que cumplir al pie de la letra. Entonces, cuando él escribe Isaías, el capítulo 53, estaba escribiendo acerca de la forma como iba a morir nuestro Señor Jesucristo. Por eso, Mateo, cuando él dice, pero ¿cómo entonces se cumplían las escrituras de que es necesario que así se haga? Desde luego que tenía que cumplirse. Hermanos, estamos a pocos días para que nosotros celebremos o recordemos con gratitud, con devoción, con regocijo, la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Desde luego, la muerte fue una muerte muy trágica, dolorosa. Sin embargo, trajo un gran beneficio, un beneficio espiritual, un beneficio eterno para nuestras almas. Por eso, cuando se acerca Semana Santa, recordamos la muerte de nuestro Señor. Y tenía que cumplirse porque los profetas lo habían anunciado cientos de años atrás. David, como mencionamos, 1000 años antes. El profeta Isaías, 700 años atrás. Y se vino a cumplir en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Es nuestro Salvador, pero es nuestro Señor. Pero también Jesucristo murió. Y otra de las razones, el por qué murió, porque el escritor a los hebreos dijo que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. La sangre preciosa de Cristo, la sangre redentora, la sangre santa de nuestro Señor Jesucristo. Cuando hablamos de sangre, estamos hablando de su sacrificio, estamos hablando de su obra expiatoria, estamos hablando de su muerte, la muerte misma, el acto mismo de su entrega en la cruz del Calvario nos trajo bendición. Es decir, Él al morir nos otorgó el perdón de nuestros pecados. No puede haber perdón sin derramamiento de sangre. No puede haber salvación sin sacrificio. No puede haber un beneficio espiritual si antes Cristo no venía a la tierra para cumplir con su propósito de morir en la cruz a favor de la humanidad. El pecado del hombre, el pecado de la humanidad, el pecado nuestro, el pecado suyo, mi pecado, tiene un alto costo. Pablo dijo que la paga del pecado es muerte. El pecado es grotesco. Hace separación entre el hombre y Dios. Es como un abismo. Es un cáncer espiritual incurable. El único que puede darle un remedio al pecado es Dios. El único que puede cubrir nuestras maldades, el único que puede mandar lejos nuestras iniquidades, el único que puede sepultar nuestras maldades es Dios por medio de Jesucristo. Y es Jesucristo por medio de su muerte. Sin derramamiento de sangre no hay remisión, no hay perdón, no hay salvación, no hay forma el cómo el hombre puede obtener la redención de su alma, solamente por medio de Jesucristo.
Algo también que tenemos que entender a la luz de la Biblia es que Jesucristo murió como sustituto, es decir, Él ocupó nuestro lugar. La muerte de Cristo no fue accidental. La muerte de Cristo no fue algo que sucedió sin el consentimiento de Dios. De hecho, Él dijo en Juan: tengo poder para entregar mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Él dijo: nadie me quita la vida. No hay nada, no hay nadie. De hecho, los soldados, los fariseos, los sacerdotes, la muchedumbre, las multitudes que clamaron, que gritaron en altavoz diciendo: crucifícale, solamente fueron instrumentos de Dios. De hecho, el diablo mismo solamente fue un instrumento, porque la muerte de Cristo estaba en la mente y en el corazón de Dios. Dios lo planeó. De hecho, Cristo como Cordero, dice el apóstol Pedro, que estaba designado o asignado antes de la fundación del mundo. Antes que Dios hiciera los cielos y la tierra, el Cordero ya estaba. Antes que Adán y Eva fueran creados, el Cordero ya estaba. Antes que Adán y Eva pecaran en contra de Dios, el Cordero ya estaba. Antes que usted naciera, antes que usted cometiera su primer pecado, el Cordero ya estaba. Él fue el sustituto. Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El pecado nos conduce a la muerte. El pecado nos conduce al infierno. El pecado nos aleja de Dios. Entonces Dios, consciente, voluntariamente, ejerciendo su soberanía, toma a su Hijo y pone a su Hijo enfrente de nosotros, toma a su Hijo y lo clava en la cruz. Nos quita a nosotros y pone a su Hijo para que Él muriera por nosotros. Eso se llama soberanía, sabiduría y amor infinito y profundo. Entonces de allí vamos a la siguiente verdad. La siguiente verdad es: la muerte de Cristo es la expresión infinita del amor profundo de nuestro Dios hacia la humanidad. Todos los creyentes conocen de memoria Juan 3:16. Casi en todas mis predicaciones conscientemente repito Juan 3:16 para que no se nos olvide nunca el amor profundo de Dios hacia nosotros los pecadores. Porque de tal manera, es una expresión tan hermosa, de la forma como Jesucristo dijo: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La salvación es gratuita, pero también la salvación es condicionada. Hay que aceptar, hay que creer. La salvación no se da en automático al momento que Cristo muere en la cruz. De lo contrario, sería un evangelio universal. Es decir, todos se van a salvar. De ninguna manera. La condición de la salvación es creer, es recibir, es aceptar, es permitir que Cristo
obre en su corazón, en su vida, para que Él pueda transformar de una manera total y radical nuestra vida. Nos hace una nueva criatura. Pablo dijo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pablo también dijo que no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Es decir, la muerte de Cristo en la cruz es una forma el cómo Dios expresó de una manera abundante, de una manera profunda, la verdad tan hermosa de que Dios nos ama de una manera tan especial. Pero para eso tenemos nosotros que tomar una decisión. Y la decisión apremiante es aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Pero si usted es creyente, entonces la invitación es entender el amor profundo de Dios hacia su vida. El amor de Dios, la muerte de Cristo, el sacrificio de Cristo debe de producir en nosotros gratitud. El favor de Dios debe de producir en nosotros gratitud. Porque de esta manera podemos nosotros entender la magnitud de la grandeza del amor de Dios en nuestras vidas. Dice Pablo también a los romanos, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Con este versículo termino. Lo vuelvo a repetir. Pablo, el apóstol, dijo, mas Dios muestra, expresa su amor para con nosotros. ¿Y quiénes somos nosotros? Los pecadores, porque dice, en que siendo aún, aunque éramos, de hecho somos pecadores, aún los creyentes somos pecadores, solamente justificados, solamente perdonados. La gran diferencia es porque nosotros entendemos que somos pecadores. Los pecadores no entienden que son pecadores. Nosotros lo entendemos. Y al entender que somos pecadores, entonces con un corazón contrito y humillado, con una actitud de sumisión y de humildad, aceptamos ese amor, aceptamos ese perdón, recibimos ese perdón, recibimos ese Salvador que quiere entrar en nuestros corazones para que de esta manera nosotros pudiéramos obtener el beneficio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Si usted conoce el Evangelio, yo le invito a que siempre esté eternamente agradecido por lo que Cristo hizo. Nunca vamos a entender plenamente el sacrificio. En la cruz, el Señor Jesucristo sufrió un dolor emocional y un dolor físico. De hecho, un poquito antes, horas antes de morir, un día antes de morir, cuando él fue a orar en el Getsemaní, dice que él sufría una agonía profunda. Oró al Padre, dijo, Señor, si es posible, habrá otra manera el cómo la humanidad puede salvarse sin que yo me muera. Más o menos lo que quiso decir. ¿Habrá otra forma? Pero él entendió, comprendió que no había otra manera. Era tanta la agonía que hubo necesidad de que los ángeles vinieran para que lo confortaran. Y en ese momento él se levanta con una determinación, con una actitud y con dignidad y de una manera voluntaria y con una prontitud y lleno de amor, fue a la cruz a morir por nuestros pecados. Entonces él sufrió un dolor emocional, pero también él sufrió un dolor físico, porque él fue azotado, desgarrado, desfigurado. El profeta también, Isaías, dijo que no había hermosura en él para que lo deseemos. Es decir, que estaba hablando precisamente de su muerte.
completamente desfigurado. Era un ser vivo, era una carne deshecha, desfigurada, para que de esta manera todo nuestro pecado, toda nuestra desobediencia y toda nuestra rebeldía llevó todo lo que somos en la cruz, para que de esta manera Él pudiera morir por nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios expresó su amor a nosotros, toma a su Hijo, lo lleva a la cruz para que la profecía se cumpla, pero también para que de esta manera entendamos que su sangre pudiera redimirnos, expiar nuestro pecado, pero también Jesucristo fue un sustituto, tomó nuestro lugar. Eso se llama amor, amor profundo, amor sublime, amor hacia la humanidad, amor hacia usted, hacia nosotros. Que este mensaje, que esta predicación sensibilice su corazón, nos motive a vivir una vida diferente, me atrevo a decir radical, que no estemos satisfechos con la vida que estamos llevando, que no estemos titubeando, que no estemos viviendo una vida de mediocridad. El Señor demanda de nosotros una entrega total, una abnegación, porque Él merece toda honra, toda gloria, merece todo de nosotros, porque Él dio todo en la cruz del Calvario. La muerte de Cristo es una absoluta necesidad. Él ya murió. Nosotros somos salvos gracias a su muerte. Que Dios les bendiga. Que Dios nos bendiga grandemente. Amén. Dios bendice tu palabra. Y que la palabra tuya haga eco en nuestros corazones. Que tu palabra nos sensibilice, nos llene de gratitud. Que tu palabra, Señor, provoque en nosotros devoción, adoración, admiración, sumisión, pero también nos confronte para ver nuestra vida tan imperfecta, nuestra vida tan, algunas veces, indiferente. Gracias por tu muerte, gracias por tu sacrificio en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, los invito a cantar el himno número 49, Es Cristo quien por mí murió. Te exaltaré, alabaré tu nombre. Isaías 25:1. Es Cristo quien por mí murió, mis culpas Él borró, cuán grandes penas Él sufrió, cuán grande es su amor. Oh, cuánto le alabo, oh, cuánto
Para concluir, hermanos, con nuestra actividad en este domingo, vamos a orar al Señor para que Él bendiga nuestras actividades y nos siga capacitando para cumplir con sus planes, con sus propósitos. Dios, gracias por este momento que tú nos permitiste estar en comunión. Para ti no hay barreras, para ti no hay distancias. Es cierto que no nos podemos reunir presencialmente, pero como tú eres omnipresente, como tú eres omnisciente, para ti, Señor, la oración y la adoración no tiene barreras. Entonces bendícenos, Padre, y gracias por la tecnología que tenemos al alcance, y de esta manera, Señor, estar atentos a la adoración, aunque a distancia, pero al final siempre la adoración es dirigida a ti, Padre. Glorifícate, exáltate. El día de mañana, Señor, continuaremos con nuestras actividades, cada quien en sus actividades. Te rogamos que seamos prudentes, pero también te rogamos que tú nos cuides, nos protejas, pero también, Señor, tenemos la responsabilidad, Señor, de ser útiles, de ser bendición. Que podamos ser sensibles, Señor, al dolor ajeno. Que podamos ser bendición y llevar tu palabra también en el momento oportuno, a tiempo y fuera de tiempo, como dice tu palabra, para que también llevemos mensaje de paz, de aliento y de esperanza y de salvación para las personas que no te conocen. Bendice a tu iglesia, Padre. Bendice, Señor, a las hermanas, a los jóvenes, a los varones, a los niños. Bendice el liderazgo de la iglesia. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, damos gracias por la vida de nuestro hermano Marcial Kamal, que nos impartió la palabra de Dios el día de hoy. Gracias porque nos trajo su mensaje, y por la vida de cada uno de ustedes que dispusieron de su tiempo para seguir esa transmisión. Les queremos recordar de las diversas actividades que tenemos en el transcurso de la semana a través de la plataforma Zoom. Los días jueves a las 8 p.m. es la reunión de los varones. Viernes 7 p.m. noche de oración. Sábado 5 p.m. son las clases para los niños del proyecto Siguiendo a Jesús. Y el mismo sábado, pero 7 p.m., es el estudio bíblico de discipulado titulado Bajo su Gracia. Los días domingos 11:30 tenemos nuestra transmisión vía YouTube y Facebook. En la tarde 5:30 p.m. tenemos la unión juvenil, Gedeón y adolescentes. Y asimismo el día domingo, pero 7 p.m., tenemos la clase dominical para adultos. Los links, IDs y passwords los pueden consultar en su boletín digital que ya fueron enviados por nuestro hermano Abdías en el grupo de WhatsApp. Que Dios les bendiga.